La vivencia de hoy, queridos hermanos, amigos, pertenece al hermano Luis Andrés Inostroza Jara, nacido el 29 de noviembre del año 1990, egresado de la Universidad de Concepción, profesor de educación básica, especialista en primer ciclo y licenciado en educación. Diplomado en estudios teológicos del Seminario Metodista de la Iglesia Metodista de Chile, docente, Escuela Básica de Dichato, presidente de la Unión Cristiana Solidaria de Tomé, miembro de la Iglesia Metodista de Tomé, integrante del Comité Registro e Historia de la Iglesia de Tomé, casado con la hermana Isamar Fernández Miranda, dos hijas, Priscila y Florencia. Querido hermano Luis, junto a nuestro pastor Tomás, es un agrado tenerlo nuevamente para compartir en este programa que llega de Tomé, Chile y al mundo Vivencia. Bienvenido. Muchas gracias, hermano. Muy buenas tardes a ustedes como a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Este mes yo compartí al inicio del espacio. Es bien importante porque en primer lugar es el mes de la Biblia. Amén. Y aparte de ser el mes de la Biblia, también es el mes que nos refleja también las raíces que son de nuestros antecesores de nuestra patria. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es este hermoso libro llamado Santa Biblia. Hermano Luis, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros reconocidos y usados por la Iglesia cristiana como el registro inspirado de la revelación de Dios a sí mismo y de su voluntad para la humanidad. Correcto. Dígame, hermano, ¿cómo se formó la Biblia? Bueno, aunque la Biblia consiste de muchos libros diferentes escritos durante un largo periodo de tiempo y por una gran variedad de escritores, la mayoría de los cuales no se conocieron unos a otros, tiene una unidad orgánica que solamente puede explicarse asumiendo, como el libro mismo lo reclama, que sus escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar el mensaje de Dios al hombre. El tema de este mensaje es el mismo en ambos testamentos, que es la redención del hombre. Correcto. ¿Y cuál es el propósito de este libro santo? Como le decía, la redención del hombre. El Antiguo Testamento nos habla del origen del pecado del hombre y de la preparación que Dios hizo para la solución de este problema a través de su propio Hijo, el Mesías. Y el Nuevo Testamento describe el cumplimiento del plan redentor de Dios. Los 4 evangelios nos hablan sobre la venida de Jesucristo, Hechos nos describe el origen y el crecimiento de la Iglesia, el pueblo redimido de Dios, y las epístolas dan el significado y la implicación de la encarnación. Y el libro de Apocalipsis muestra cómo algún día toda la historia será consumada en nuestro Señor Jesucristo. Los auditores se estarán preguntando, yo estoy pensando por ello, hubo un hombre ahí en una piedra, ¿cómo? Un auditor se llama, ¿cómo fue eso? Para que la gente pueda entender. ¿Cómo fue dado los procesos de los cánones? Bueno, imaginamos, ¿cierto? No que imaginamos, en la antigüedad, ¿cierto? En la edad antigua, ellos tenían distintas técnicas para registrar los escritos, ¿ya? Correcto. Con el descubrimiento, con el surgimiento de las grandes civilizaciones, ¿cierto? Las civilizaciones empezaron a usar distintas técnicas, dentro de ellas escrituras en piedra, escrituras en papiro, ¿cierto? Por ahí machacaban algunas especies vegetales para hacer papel, y ahí dejaban escrito. Qué increíble, sus mensajes. Porque uno entiende, uno ha visto muchos libros, pero este es como un libro perfecto, o sea, porque, bueno, es el libro de los libros, porque todo está completamente sincronizado. ¿Cómo entiende usted esta parte? Como lo decía anteriormente, los escritores, aunque ellos no se conocieron, porque hubieron escritores que tuvieron siglos de diferencia en el contexto en el que vivieron, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Correcto. Como dice la misma Escritura, toda palabra es inspirada por Dios. Ya. Es útil para corregir, para enseñar, para redarguir. Me parece. Luis, ¿qué enseña la Escritura?
La Escritura nos enseña, como lo había dicho, el plan de Dios a la redención del hombre. Ya. Es, en otras palabras, nos muestra la historia del amor de Dios para con la humanidad. ¿Ya? Cuénteme, pero este plan de Dios está limitado solamente a un grupo de personas, o este plan es un plan universal. Este plan surgió en un pueblo que Dios escogió, ¿Correcto? que es el antiguo Israel, ¿cierto? Y por medio de ese pueblo, este mensaje llegó a todas las naciones. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, no hubo diferencias, como dice la Escritura, entre griegos ni judíos, o entre los que eran de la casa de Israel y los gentiles, que eran los no israelitas. Correcto. Este mensaje es para toda la humanidad. Ya. O sea, no hay excepción de personas. Amén. Todos pueden llegar a conocer la Biblia. Ahora, lo que tú decías ya, Luis, que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay algunos libros, no sé si hay un manuscrito, los manuscritos del Qumrán, y hay otros libros, los esenios, que se han ido descubriendo en el tiempo. Y eso se da, es como una prueba real de que estos escritos fueron Amén. Realmente... Y que han ido confirmando los escritos más confirmando antiguos. realmente lo que es fantástico. Ahora, ¿por qué septiembre, Luis, es el mes de la Biblia? ¿Tiene alguna asidero o algún contexto, pues. contexto histórico de eso? Sucede que Casiodoro de Reina hizo la primera traducción completa de la Biblia en español, basada obviamente en los lenguajes originales, que eran el hebreo, el arameo y el griego. Y esta traducción que hizo se publicó por primera vez en septiembre de 1569. Esta Biblia es conocida como la Biblia del oso, por el grabado de un oso sacando miel de un panal que se encontraba en la portada de la Biblia. ¿Ya? Casiodoro de Reina fue un protestante español que vivió en un contexto cuando los disidentes cristianos no eran permitidos. Entonces él se tuvo que autoexiliar para poder salvar su vida. Él era protestante de denominación reformada calvinista. Correcto. Así que los hermanos presbiterianos sacan pecho con Casiodoro de Reina. Y él había comenzado la traducción de la Biblia, pero tuvo que huir a Inglaterra, después a Suiza y todavía más tarde tuvo que ir a Alemania. Al final su traducción fue publicada en la ciudad de Basilea, en Suiza. Correcto. En septiembre, específicamente el 26 de septiembre de 1500. Le mencionaba que Casiodoro de Reina, ¿cierto?, por fin pudo publicar la primera traducción bíblica completa en septiembre de 1500. Y 30 años después hubo otro personaje, también español, protestante, de tendencia reformada, ¿cierto?, que también se tuvo que exiliar, también fue amigo de Reina. Nos referimos a Cipriano de Valera, ¿ya? Él hizo una revisión de lo que hizo Reina, ¿ya? Hizo algunas adecuaciones y él también publicó en el 1602 una Biblia que conocía como la Biblia del Cántaro, ¿ya? Correcto. Entonces estos dos personajes, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, ¿cierto?, por eso es que después, en el siglo XX, las sociedades bíblicas unidas trabajaron para perfeccionar, ¿cierto?, ambas versiones, y es por eso que hoy día la Biblia más utilizada en Latinoamérica, por lo menos en el mundo evangélico, es la Biblia versión Reina Valera, que Correcto. Hace referencia a estos dos traductores. Cuéntanos, ha sido todo un proceso la Biblia a través del tiempo. También tenemos la Biblia católica de Jerusalén. Ya han salido otras versiones, pero como tú dices, la Casiodoro de Reina siempre sigue siendo realmente importante en la vida. Sí, ahora, que importante, disculpe, que importante que lo mencione, porque septiembre no es solamente el mes de la Biblia para los evangélicos, ¿ya? También una celebración ecuménica, porque para la Iglesia Católica, Correcto. También San Jerónimo, el que tradujo la Biblia al griego, también lo hizo en un mes de septiembre, también lo celebran el 30 de septiembre. Es ecuménico. Luis, en cada hogar siempre hay una Biblia, ¿sabes? ¿Sí o no? Todos los hogares. El tema es que no todos, a veces se lee el libro santo. No hay, como se dice, una lectura, como se dice, sistemática. Pero la Biblia siempre, ya sea una Biblia católica, siempre la Biblia debe estar en cada uno de los hogares. Mira, nosotros también tenemos la posibilidad, compartimos el aposento alto, de compartir los días jueves con los ancianos de acá del Hogar San José. Y es increíble
usted tuvo la posibilidad ayer de los abuelos, cuando se les comparte la palabra, cuando se les comparte el cántico, ves como los ojos se ilumina, como que esa hora que estamos con ellos es como darle 1.000.000 a ellos. ¿Qué te pareció la experiencia ayer que tuviste tú? Porque no había estado con nosotros antes tú. Bueno, es una experiencia muy bonita. Yo fui voluntaria del hogar de ancianos San José en el año 2019, ¿ya? Y conocí a algunos residentes que estaban allí. Y si lo unimos, ¿cierto?, al contexto del mes de la Biblia, la palabra de Dios, eso es lo que enseña, ¿ya? En realidad, el amor de Dios se manifiesta por medio del amor al prójimo. Correcto. ¿Ya? Y cuando nosotros llegamos al área de la solidaridad, este es un concepto que está muy ligado también con la Escritura, ¿ya? Cuando revisamos el Antiguo Testamento, los profetas, ellos tenían toda la valentía dada por el poder de Dios para pararse delante de los gobernantes de turnos, para denunciar las injusticias, las opresiones, las desigualdades. Recordemos que el antiguo Israel también estaba unido lo religioso con lo político, entonces exacto, también había leyes que favorecían a las viudas, a los discapacitados, a los trabajadores. Después pasamos al Nuevo Testamento. La solidaridad se expresa de otra manera, ya no desde la incidencia pública, sino que desde las bases, ¿ya? Recordemos que los cristianos, ellos se reúnen en contexto de discriminación, de persecución, donde ya no tienen la misma incidencia pública ante los gobernantes de su época, ¿ya? Pero cuando se derrama el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, lo primero que hacen los primeros cristianos es vender su propiedad y compartir sus bienes. Y la primera obra que ellos levantan es un comedor solidario. Y el primer cargo eclesiástico que se levanta en la iglesia cristiana primitiva es el cargo del diaconado. Se eligen 7 diáconos, que en su idioma original significa servicio, ¿ya?, para atender las mesas de este comedor solidario donde venían las viudas. Correcto. ¿Ya? Entonces, tanto los recursos como la preocupación que genera el Espíritu del Señor en la iglesia primitiva es la solidaridad. Demostrada obviamente desde las bases, ellos marcan una diferencia como comunidad ante la sociedad en general. Y así también, si seguimos leyendo las epístolas del apóstol Pablo, él también, cuando ese dicho muy conocido que Dios bendice al que da con alegría, que muchas veces se menciona detrás de los púlpitos antes que se pase la ofrenda. Pero ese dicho lo dice el apóstol Pablo con la intención de recaudar ofrenda para ayudar a los pobres de Jerusalén, ¿ya? Ellos no están preocupados de recaudar fondos para comprar sitios, terrenos, ni construir catedrales, ni edificaciones religiosas. La preocupación de ellos es recaudar fondos para ayudar a los que están en necesidad. ¿Tú crees que el tema tuyo como presidente de la agrupación que tú estás a cargo están cumpliendo de alguna manera la tarea del Señor? En realidad es un ministerio que da el Espíritu. Como le acababa de decir, el Espíritu se derramó y esto surgió espontáneamente en la vida de los creyentes. Y por eso es que en Hechos 6 se habla de que lo primero que organizaron fue un comedor solidario y eligieron cargos de diaconado, que en ese tiempo el diácono era el que servía las mesas, ya no era un cargo solamente espiritual. Y el apóstol Pablo en su epístola, sobre todo en Romanos 10 o Romanos 12, él habla que existen distintos ministerios en la iglesia y que uno de esos ministerios es el ministerio de compartir y el ministerio de la misericordia. Entonces es imposible que haya una iglesia sin este ministerio. ¿Y por qué es imposible? Porque es un fruto del Espíritu. El primer Amén. Fruto que menciona Gálatas dice que es el amor. Entonces no es que los hermanos hagan obra para ganarse la salvación, no. Los hermanos hacen obra porque son impulsados por el poder de Dios. Sin ninguna duda, yo creo que realmente. Mira, Luis, lamentablemente, como te digo la otra vez, tanto en radio como en televisión, nos quedan algunos minutos, pero para ir resumiendo el tema. La Biblia y la solidaridad. ¿Cómo podríamos terminar para este enfoque? ¿Cómo podríamos hacer un análisis aquí, una semántica, Biblia y solidaridad? Todo lo he dicho muy bien, pero hagamos un resumen. El resumen, como dijo Jesús, dice que toda la Escritura se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿cierto? Pero Correcto. también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Correcto.
Entonces está ligado, ¿no? Es parte de la esencia de la palabra de Dios, la solidaridad. Pero no es algo que uno se sienta forzado a hacerlo, porque el Espíritu de Dios lo produce. Una persona cuando se entrega de lleno a las plantas del Señor, el Señor le da un ministerio, y si le da este ministerio de misericordia, el mismo Espíritu lo capacita, le provee los medios para seguir adelante en ese servicio. No me cabe ninguna duda. Luis, queremos agradecer junto a nuestro pastor tu presencia. Realmente lindo que vengas a compartir con nosotros, que el Señor te bendiga. Amén. Bendiga tu ministerio. Nosotros con el pastor siempre estamos presentes de lo que hacen ustedes. La radio y este programa siempre va a estar abierto a cualquier inquietud, cualquier cómo poder ayudarlo, poder compartir. Aquí estamos. Amén. Vivencias de todo, no es como le digo de los metodistas, los católicos, vivencias de todo. Amén. Estamos proclamando el reino de Dios a todo el mundo. Unas palabras de despedida para los amables oyentes y amigos de Amén. Vivencias. Bueno, en este mes de la Biblia, que saquemos provecho de la palabra del Señor. ¿Ya? Hay muchos países donde no está permitido la libertad de que circule las escrituras. ¿Ya? Nosotros tenemos esta libertad y tenemos que aprovecharla. Alabado el Señor. Como dijo usted, existen varias versiones. Últimamente, en el siglo pasado, en el siglo XX, surgieron varias versiones. ¿Ya? Hay versiones que son un poco más fáciles de comprender. Busquemos la manera de comprender la palabra de Dios y sobre todo ponerla por obra. Amén. Y también quisiera mencionar que en nuestro Ministerio de Misericordia, la Unión Cristiana y Solidaria, tenemos una biblioteca solidaria. ¿Ya? En esta biblioteca tenemos material bíblico, ¿ya? Y tenemos también algunos libros que hablan acerca del ministerio de la solidaridad en la Biblia. Por si hay algún interesado o interesada en indagar más al respecto, se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, Biblioteca Solidaria Tomé, y ahí nos puede escribir por Messenger y ver cuáles son las condiciones para pedir un material en préstamo gratuitamente para que puedan seguir indagando. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga y particularmente